Entiendo. Muy bien. ¿Saben qué es esta fruta? Los pastores del presbiterio estarán extrañando la granadilla de La Oxapampa. granadilla. Riquísima, ¿no? Mis hijos paran comiendo para no estreñirse. Pastor, ¿usted Ah, está pastoreando en el mismo Oxapampa? en el mismo Oxapampa. Ah, tierra de mis bisabuelos. Así. Sí, pastor. Ya, una visita por acá entonces a Oxapampa. Mi abuela, los padres de mi abuela eran de allá. Ah, ya. Ahora, ¿quién le toca exponer aquí? Timoteo, primera y segunda. ¿Qué libro sigue? Me Tito, olvidé yo. Tito. Tito. Tito, pastor. Tito. Adelante, ¿quién le toca a Tito? Hermana Aide, creo que le toca. Ah, gracias, hermano Carlos. Ahí Gracias. está. Mm. La hermana Aide me mandó, creo, en el Facebook, ¿no? Excelente. Sí, pastor. Eh, La grabación, ponemos, más que nada. ¿Ponemos su video o quiere exponer usted? Si usted desea, pastor, póngame el video, no hay problema. A ver, vamos Porque es el a... resumen, en realidad es el resumen que hice grabado, Ya, el a ver, resumen de los 3 capítulos. ya. A ver, vamos a ver cómo está el Ah, es el internet. video es el video que sale en el Facebook de la hermana Aide. Sí, el pastor me lo dijo. Pero está saliendo una pelotita, el link que me ha mandado. Una torta, Patrick. A ver, me ha mandado su link de su Facebook, ¿no? Sí, pastor. El link del Facebook. Pero no el del video mismo, sí. Del video, pastor. Porque usted puede entrar y compartirlo o no sabe. No puedo, pastor. Ay, A ay, ver, ay. voy a intentar buscarlo ahí en el Facebook ya, pastor. A ver, Porque a mí me sale así, ve. pastor. Así me está saliendo. No es eso. Ese link que me ha mandado, ese me sale. No. A ver, No es, ¿no? no. Dulces sueños. Ya. A ver. ¿Quién es Hermana, ¿se llama experto? Caminando con Cristo? ¿Caminando con Cristo se llama? Sí, caminando con Cristo, hermano Alex. Ya, lo estoy descargando. No, no necesita descargarlo. Directo ahí lo puedes compartir si tienes buen internet. Ah, no, sí, sí. Ya está, ya terminé de descargar. A ver si es que me dan permisos o... Ya, sí puedes compartir. Sí, sí, a ver. No sé si habrá quedado bien el video. A ver, pastor. A ver, voy a abrirlo. A ver, voy a compartir pantalla. Avance, secretario de las Naciones Unidas. Trome, hermano Alex. Ahí está. Eso es. Secretario. Vamos a ver si se escucha bien ya, porque el Zoom me está dando problemas. No, no el internet, sino el Zoom. A ver. Me dicen, hermanos, ¿ya? Si se escucha bien. Buenas noches, hermanos, buenas noches, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Chilla. Ajá. No se escucha bien. Ya. Ahora sí. Ya se terminó de descargar, ya lo voy a compartir mejor como video, porque me está dando problemas el Zoom. Voy a tener que desinstalarlo y volver a instalar. Ya falta poco. Ya. Ya, nos tocaba entonces Tito, ¿no? Tito Pero también le voy es leyendo, himno. hermano. Le voy leyendo, pastor, si no. Ya, Y va resumen. avanzando. Ajá. Entonces, Ya. hermanos, buenas noches. En esta oportunidad me toca compartirles el resumen de la carta de Tito, una de las hermosas cartas que hace el apóstol Pablo con respecto a toda la forma de cómo se debe de hacer la forma de gobierno
de las iglesias. Y como bien es cierto, ya hemos visto varias cartas de Tesalónica, la primera y segunda de Timoteo, antes de eso a Gálatas también. Y todas ellas, pues Pablo resume sus cartas, siendo siempre enfático en decirnos de que cómo debemos de tenernos y mantenernos en una sana doctrina, y cómo ser buenos pastores y cómo ser buenos obispos, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha quedado claro en cuanto a lo que hemos visto todas las cartas. Entonces, hermanos, les voy a dar mi resumen. Y la palabra del Señor dice así, son tres epístolas, en la cual pues son los requisitos de los ancianos y los obispos. Luego viene en el capítulo 2 la enseñanza de la sana doctrina, y en el capítulo 3 está la justificación por la gracia, y luego la salutación final. En el resumen, hermanos, ahí les digo, hermanos, es probable que la carta del apóstol Pablo a Tito fue escrita después de su encarcelamiento en Roma, probablemente desde Macedonia, por los años 64 al 66 después de Cristo, entre la primera y segunda carta de Timoteo. Una cosa que quiero resaltar ahí es de que ahí Pablo hace un paréntesis entre cuando estaba escribiendo la carta de su primera y segunda carta de Timoteo. En ese intermedio escribe su carta de Tito. Maravilloso, ¿no? Entonces, a su servidor Tito, griego de nacimiento, dice que era líder de las iglesias, líder de la iglesia de Creta, también de las otras iglesias de Asia Menor, acompañante fiel de Pablo, exhortándole siempre que la esperanza de la vida eterna la prometió Dios desde antes del principio de los tiempos. Eso lo encontramos en según Tito, del 1 al 2. Pablo le enseña que todos los santos debían tener la mira puesta en la esperanza bienaventurada. ¿Qué significa eso? Es fe. Siempre Pablo nos ha exhortado que debemos de vivir en la fe, de la exaltación y la segunda venida del Hijo de Dios. Eso lo encontramos en Tito 2, en el versículo 13. Y el lavamiento de la generación y la renovación por el Espíritu Santo. Y vivir los cristianos en santidad. También en Tito 3:5, haciendo alusión a las ordenanzas del bautismo y al efecto purificador de recibir el don del Espíritu, siendo ambos preparatorios a ser hechos herederos y coherederos según la esperanza de la vida eterna. El apóstol Pablo refiere que Tito le era muy útil en todo, incluso que le ayudó a reunir donaciones para los pobres de Jerusalén. Eso lo encontramos en 2 de Corintios, en el capítulo 8, del 16 al 23. Estuvo también con Pablo en el concilio de Jerusalén. Eso también lo encontramos en Gálatas 2, en el versículo 1. Escribió a Tito para fortalecerlo en su asignación de dirigir y cuidar toda la rama de la iglesia de Creta. Por esta causa te dejé en Creta, exhorta a Pablo, para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito, eso lo encontramos en Tito 1:5. El apóstol Pablo sabía que había muchas deficiencias en todas las iglesias de esos tiempos, más que nada con los de la circuncisión, los judaizantes, observantes de la ley, a tal punto que enseñaban por ganancias deshonestas, lo que no convenía a Dios. Eso lo encontramos en Tito del 1, del 10 al 11. Por esta causa, mandó su carta a Tito para que se corrigiesen de sus malas doctrinas, más que nada los cretenses, ya que tenían fama de ser mentirosos. La Biblia dice malas bestias, glotones, ociosos. Eso también lo encontramos en Tito en el capítulo 1, versículo 12. Como hoy en día, en estos tiempos, en nuestra iglesia también sufre de contaminación. No hemos comprendido que la sana doctrina viene de Dios para los santos, obispos, pastores, ancianos. Sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, no soberbios, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser sanos en la fe, aprobado en cuanto a buenas obras, sobrios, prudentes, llenos de amor y paciencia. Eso también lo encontramos en Tito 1, del 5 al 16 y del 2, capítulo 2, del 1 al 2.
Y no solamente en estos versículos y en estos capítulos, hermanos, también se lo encontramos casi en todas sus cartas. Pablo siempre nos exhorta a estar llenos de amor y paciencia, imitadores al Señor Jesucristo. En cuanto a las ancianas, reverentes, dice en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, maestras del bien, a los siervos sujetos a sus amos. Lo que dijo Pablo en esa carta a Tito era que tenían que saber que la dirección de la casa del Señor sería con la sana doctrina de Dios, nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrios, justos y piadosos como buen hijo de Dios. Amén, pastor. Bien, gracias. Gracias, pastor. Bien, Ya lo tengo descargado, pastor. ya. Lo comparto. ¿Cuántos minutos es? Son 5. 5, ¿no? ¿Es lo mismo, hermana Sí, Aide, pastor, o es lo mismo. Sí, lo que pastor, ha es lo leído? mismo. Sí, pastor, es lo mismo. Es un resumen. Ya. A ver. A ver, dale 2 Que minutos. lo Vamos. ponga. Ya ahí lo comparto. Ya, a ver. Ay. Ujú. Bueno, Pastor David, Córrelo el buenas saludo, noches. córrelo el saludo un poquito. Hermanos, buenas noches. Este es el resumen de la Biblia en el libro de Tita de Pablo a Tito, en la quinta carta del Nuevo Testamento, hermanos. Y la palabra del Señor nos dice la carta de Tito de esta manera. Hermanos, es probable que la carta del apóstol Pablo a Tito fue escrita después de su encarcelamiento en Roma, probablemente desde Macedonia, por los años 64 al 66 después de Cristo, entre la primera y segunda de la carta de Timoteo, a su servidor Tito, griego de nacimiento, líder local de la iglesia de Creta, también de las otras iglesias de Asia Menor, acompañante fiel de Pablo, exhortándole siempre que la esperanza de la vida eterna la prometió Dios desde antes del principio de los tiempos. Según Tito 1:2, Pablo le enseña que todos los santos debían de tener la mira puesta en la esperanza bienaventurada. Tito 1:3, de la exaltación y la segunda venida del Hijo de Dios. También según Tito 2:13. Y el lavamiento de las generaciones y la renovación por el Espíritu Santo, y vivir los cristianos en santidad, según Tito, de 3 al 5, haciendo alusión a las ordenanzas del bautismo y el efecto purificado de recibir el don del Espíritu Santo, siendo ambos preparatorios a ser hechos herederos y coherederos según la esperanza de la vida eterna. El apóstol Pablo refiere que Tito le era muy útil en todos hermanos. Incluso que le ayudó a reunir donaciones para los pobres de Jerusalén. Segunda de Corintios, en esta carta nos explica que fue el ayudante de Pablo, fiel servidor a Cristo, y estaba muy atento y presto en todas las sinagogas, incluso en las reuniones y también en todas las iglesias, hermanos. Según segunda de Corintios 8, del 16 al 23. Estuvo también con Pablo, dice, en el concilio de Jerusalén. Eso que es para nosotros, al menos para mí, novedoso, hermano. Según Gálatas del 2, del 1 en adelante. Escribió a Tito para fortalecerle en su asignación de dirigir y cuidar toda la rama de la iglesia de Creta. Por esta causa te dejo en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, según Tito del 1 al 5. El apóstol Pablo sabía que había muchas deficiencias en todas las iglesias de esos tiempos, más que nada en los de la circuncisión, los judaizantes observantes de la ley, a tal punto que enseñaban por ganancias deshonestas, lo que no convenía a Dios, según Tito del 1, del 10 al 11. Por esta causa mandó su carta a Tito para que se corrigiesen de sus malas doctrinas, más que nada a los cretenses, ya que tenían fama de ser mentirosos, malas bestias según la Biblia,
glotones, ociosos, según Tito del 1, versículo 12. Como hoy en día en estos tiempos, nuestra iglesia también sufre de contaminación. No hemos comprendido que la sana doctrina viene de Dios para los santos, obispos, pastores, ancianos. Sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Deben ser sanos en la fe, hermanos, aprobados en cuanto a buenas obras, sobrios, prudentes, llenos del amor y paciencia, según Tito del 1, del 15 al 16 y del 2, capítulo 2, del 1 al 2. En cuanto a las ancianas, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, maestras del bien. A los siervos también nos sugiere que estén sujetos a sus amos. Lo que dijo Pablo en esta carta a Tito era que tenían que saber que la dirección de la casa del Señor sería en la sana doctrina de Dios, nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente como buen hijo de Dios. Amén, hermanos. Bien. ¿Y cuántos likes ya tiene Bastante, pastor. ¿Cuántos ya? No sé Excelente, cuánto. ¿no? Ya. Sí, pastor. Muy Sí, bien. muy bonita la carta de Tito, pastor. Más que nada, a la forma cómo se debe, quiénes deben de predicar, quiénes y cómo deben ser los pastores, cómo deben ser los ancianos, cómo deben ser los mismos siervos, una enseñanza pero estricta. Y no solamente lo dice Tito, también lo dice en su carta también a primera de Timoteo, al segunda de Timoteo, más que nada, pastor. Primera y segunda, los dos. Maravillosos son sus cartas al exhortar Pablo cómo debemos de ser, ¿no? Como No, buenos no hijos. le pregunto si lo ha leído o no, porque le he Así, visto su Biblia resaltada. pastor, Eh, muy bonito. Chicos, hermanos, su trabajo pueden subirlo al Facebook y ustedes ya están predicando ahí. También hoy la gente tiene tanta necesidad y está escuchando. Yo pensé que nuestros videos de nuestra iglesia no están viéndolos, sí, están viéndolo, ¿va? Ahí se ve cuántos minutos lo ven, cuánto, y algunos lo cortan una parte y lo están compartiendo. No sé cómo hacen, pero la palabra está corriendo en estos tiempos, ¿ya? Y cuando siempre miren la cámara, ¿no? Porque si agachado casi no muy impacta, pero si miran la cámara es más impactante. Pastor, gracias. ¿Qué iglesia estaba pastoreando Tito? De Creta, pastor. La iglesia de Creta, ¿no? Muy bien. Ahí les voy a pasar un PowerPoint también. Pastor, ahí no había mucho diezmo, ¿eh? Eran ociosos. Dice. ¿No? Bueno. Sí, al parecer todas las cartas encontramos, pastor, que todos eran ociosos. Pareciera como que había mucho conformismo o algo así. Eso es lo que vamos encontrando. Y Pablo les exhorta pues al trabajo. Mira su iglesia de Santito, ¿ah? De Creta. De Creta, ahí está. ¿Lo están viendo? Sí, pastor. Ahí está la iglesia de Creta. Hay que visitar allá, ¿no? A Turquía. Eje de promoción a Turquía. Sí, ¿no? Claro. Gracias. Le dice el apóstol, hijo verdadero en la fe. Wow. ¿Cuántos hijos verdaderos tenemos nosotros? Es muy importante hacer hijos espirituales, ¿no? Y de hacer discípulos a todas las naciones. Dice, murió siendo obispo en Creta, ¿no? En Cortina de Creta, en la ciudad
se conservan las ruinas de la basílica dedicada a él. Ahí está la basílica. Ya lo ha dado casi todo. Ahora, ¿a quién le toca a Filemón? ¿O alguna pregunta acerca de Tito? ¿O quieren algunos textos maravillosos de Tito que ya lo mencionaron, ¿no? Verdadero hijo en la fe. En el capítulo 1, los requisitos de los ancianos. Le vuelvo a repetir que ya lo tenemos en Timoteo. Capítulo 2, 2:7, preséntate tú en todo como ejemplo. Es muy importante, hay que De buenas obras. empezar nosotros, ¿no? Como ejemplo. Íntegros. Y motivar a la juventud. La juventud necesita ejemplos, buenos ejemplos en estos tiempos. Lamentablemente no hay buenos ejemplos, por ejemplo, en la política, ¿no? Nadie quiere ser político porque ser político es sinónimo de entrar a robar, pero la política, por ejemplo, es el arte de gobernar bien, ¿no? Y donde el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y lamentablemente no hemos enviado misioneros a esos campos de la municipalidad, de la UGEL, el gobierno regional. Hemos mandado más misioneros a los campos blancos donde no ha llegado el evangelio, ¿no? Pero también hay que mandar misioneros a estas instituciones y que gobiernen bien. Necesitamos como hombres como Daniel, ¿no? Irreprochables. Versículo 8, a ver, ¿pueden leerlo, por favor? Tito 2:8. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Dios nos ayude a mantenernos fieles y justos. Si alguno cree que no va a caer, dice, esté firme, ¿no? Que no caiga. Ponga su mano en el arado y siga adelante. ¿Ya? El Señor nos guarda. Perfecto, sin caída, sin mancha, va a decir Judas más adelante, ¿no? Íntegros. Íntegros, que el Señor, ¿no?, nos ayude a mantenernos esa fidelidad, como Daniel, ¿no? Ya le buscaban pero no le caían, nada. Así debemos ser esos hombres que van a la municipalidad, van ¿no?, a candidatos, pero lamentablemente tal pastor está postulando, le apoyan, hace quedar mal. Se metió con la secretaria, maltrató a su mujer. Wow, triste, ¿no? Pero si entre ustedes hay alguno, les animo, Dios les dé la fuerza, la sabiduría y el valor para no caer en la tentación, ¿no? Bien, ahora, ¿quién le toca? A ver, de Tito a mí, pastor, viene Filemón. Juan Filemón. Pablo. No, Filemón, ¿no? Sí. Filemón Gastelú. Carlos Josué. Adelante. Sí. Adelante. Archivos. Estoy buscando cómo se comparte. Bueno, ya he visto aquí compartir, pero abierto el avanzado. Como fondo virtual. No, está libre para que compartas nada más. No, sí, sino que en este caso, pastor, tengo el PowerPoint abierto. Ya, tienes que tenerlo abierto. Sí. Ahora pon compartir y elige la pantalla. Pantalla, ya. Elige la pantalla que está Ya lo tengo. Ahí está. Presiona F2 ahora en tu teclado. Sí. Bueno, yo sí lo estoy viendo, no sé si ustedes lo ven. Sí, pero... Lo vemos en chiquito.
Para que sea grande, dice el pastor. Para que sea grande, pon F5. F2 ¿No, no era F5? o F5, creo, ¿no? F5, ya. O ahí nomás. Ya. Ay, F5 era, pastor. F5, Con razón ¿no? que no Ya, pasaba nada. ya. Ya. Muy bien. El libro que me ha tocado es el libro de Filemón. Vamos a ver algunos puntos importantes. Sí, está bien ahí. Primero, fue escrito por Pablo, tal como lo menciona el verso 1, el verso 9 y 19. Fue una carta que fue escrita juntamente con, posiblemente, o la carta a los colosenses, según posiblemente que se ha escrito en Roma entre el año 60 y 61, por los datos descritos de arresto domiciliario en una casa alquilada en la cual Pablo tenía libertad para poder compartir con todas aquellas personas que le podían visitar, de acuerdo a Hechos 28, 14 al 31. Otras opciones es de que haya estado Pablo haya sido hecha con la carta a Filipenses, posiblemente cuando estaba encarcelado en Éfeso del 53 al 55 o en Cesarea del 57 al 59. Pero el peso en este caso de las cartas tanto de Colosenses y Filipenses se espera que en este caso haya sido en Roma del 60 al 61, como se mencionó, y junto con la carta a Colosenses, dado que en este caso justamente el personaje a quien va dirigido, que es Filemón, era de Colosas. ¿Sí? Muy bien. El destinatario, el fondo y el propósito. ¿Quién era Filemón? Era un creyente de Colosas, posiblemente dueño de esclavos, como muchos otros que vivían en Colosas, que en este caso eran exmilitares, retirados algunos, y que era una colonia romana, ¿no? Como en Colosenses 4:1. En este caso, Filemón había recibido a Cristo, había sido discípulo de Pablo, cuando Pablo estuvo en Colosas. Pero ya cuando Pablo está encarcelado, Onésimo llega a Roma y recibe a Cristo con Pablo, estando ahí en Roma posiblemente. Otro detalle es que Onésimo posiblemente le había robado a Filemón, según el verso 18, y según la ley romana, la consecuencia para un esclavo que le había robado a su amo era la pena de muerte. Onésimo busca regresar y servirle a Filemón, como lo establece Pablo en Efesios 5, si no me equivoco, y entonces esto amerita el porqué de la carta, ¿sí? Ahora, en cuanto a la estructura y el método Pablo escribe con mucho tacto y mucho cariño hacia Filemón, porque en este caso, como ya mencioné, apela al amor, ¿no? Y vamos a ver varios textos acá que yo he separado de la Biblia, en la cual él menciona constantemente el centro, la palabra central es el amor del cual Pablo fue ejemplo y que en este caso recibió Filemón, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ratito para seguir con mi Biblia. Bien. En el verso 5, un ratito de los lentes, porque si no, no puedo ver mis lentes. Un ratito, pastor, que se me fueron. No, Sí, te entendemos, no hay problema. no sé dónde he puesto mis lentes. Tranquilo, búscalo. Cuando te desesperas, peor es y Sí, pastor, uy, no lo peor. encuentras. Sí, con calma nomás. No, los he metido. Acá está, listo, los encontré. Listo. Entonces, por ejemplo, en el verso 5 dice, porque tengo noticias de tu amor y fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes, ¿no? En el verso 7 menciona, hermano, tu amor me ha alegrado, ¿no? Y me ha reconfortado el corazón de los santos. En el verso 9 dice, prefiero rogártelo en nombre del amor. Y el verso 10
no dice el amor, pero dice porque tú eres porque Onésimo es mi hijo, ¿no? Como hijo, y ahí hace referencia al amor filial. De ahí en el verso 12, te lo envío de vuelta, con él va mi propio corazón, ¿no? Todo mi sentir, mi deseo, mi amor, ¿no? De ahí el verso 14 habla de este favor, que es una expresión de amor, que sea espontáneo y no por obligación. En el verso 16 trata a Onésimo como querido hermano. En el verso 17 que lo trate como a sí mismo. En el verso 18 que cualquier deuda pueda cargarlo a la cuenta de Pablo. En el verso 19 que cualquier cosa que le deba Onésimo, él se lo va a pagar. Y que acepte, ¿no?, este perdón a Onésimo, porque eso va a reconfortar su corazón en Cristo. Y después, en el verso 21, que este perdón era una forma de obediencia y que iba a ser más allá de lo que le pedía, verso 21, ¿no? Y finalmente también como que acompañando de que le prepare alojamiento, como dice, bueno, tú también me vas a recibir a mí, ¿no? Y termina en el verso 23 viendo el tema de los compañeros, ¿no? Y de todos los compañeros de trabajo. Dijo alguien una indirecta bien directa, ¿no? Cuando uno analiza todo el texto y conociendo los escritos de Pablo, uno de los temas principales de Pablo es el tema del amor. Y él expresa a través de su testimonio y de la vivencia, ¿no? Entonces, lo que está apelando Pablo, que aquí vamos a ver más el tema de la estructura también en la siguiente diapositiva, él comienza a, como decirlo, endulzar a Filemón, porque realmente, si hablamos legalmente, Onésimo era para que vaya y lo maten. Pero si apelábamos a lo que Filemón había recibido de Pablo, que también lo menciona en los versos, más adelante hay un verso clave que dice que prácticamente Filemón le debe como la vida a Pablo por la gracia que recibió de parte de él, ¿no? Entonces, él apela a esa contrapartida, ¿no? La muerte que merece por la ley, pero la vida que merece por el amor que él le ha dado, ¿no? Sin interés. Entonces, eso nos lleva a la estructura. Primero comienza con una introducción y como buen griego, Pablo, buen manejo del griego, mejor dicho, estructura todo un argumento, su súplica, de acuerdo a cómo se tenía que hacer una carta de petición, en la cual primero apela en la relación del verso 4 al 10, la persuasión del 11 al 19 y que busca conmover su corazón del 20 al 21. Y finalmente la despedida, ¿no? Entonces, como ya es conocido el estilo de Pablo, argumenta muy bien para poder llegar al corazón de Filemón, pero siempre con las herramientas espirituales, que en este caso es el amor, ¿no? Que es el punto fuerte, que lo vemos también en Filipenses y en Colosas. Algunos textos que me parecen muy importantes son el 5, el 10, el 14 y el 17, ¿no? Tengo noticias de tu amor y de tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Como diciendo, tú eres fiel hacia el Señor, tú muestras ese amor, bueno, ahora también muéstralo a través de esto, ¿no? Trata a Onésimo como su hijo, el cual fue cuando él estaba preso. El verso 14, no he querido hacer esto sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo, que es la muestra fiel del amor. El amor no es por obligación, sino por deseo personal. Y finalmente, de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, ¿no? O sea, por el amor que me tienes a mí, por favor, también muéstraselo a él, ¿no? No conocemos exactamente qué es lo que pasaría finalmente, pero es posible que finalmente Onésimo sea recibido y haya servido con Filemón en la iglesia de Colosenses. Muchas gracias. Una carta. ¿Cuántos versículos tiene Filemón? Tiene 25, pastor. Ya, excelente. ¿Puedes cortarla? ¿Cómo la corto, pastor? Discúlpela.
dejar de Ay, 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 presentar ahí ya en la encontré, ya parte lo encontré, ya lo superior. encontré. Ahí, ¿dónde estás? Ok, para mirarles. Ahí está. Muy bien. Es una linda carta, ¿no? Donde podemos predicar lindas cosas acerca del amor, acerca del perdón, acerca de la restitución, acerca de la hospitalidad. Hay varios para predicar ahí, ¿no? ¿Se ha puesto a pensar en esa carta usted? ¿No? El- mientras estaba leyendo la carta, pastor, me hacía recordar, no sé si ustedes han visto un video sobre la lanza, si no me equivoco, creo que se llama, es una película de unos misioneros que van a Ecuador y mueren ahí, muertos a punta de lanzas por los nativos de la zona. Y finalmente sus esposas, mucho tiempo después, llegan al lugar y a través de una nativa que se había convertido, finalmente hacen la misión en el lugar. Y el resultado final es que uno de los nativos que, mejor dicho, el que había lanzado la lanza y había matado al esposo de uno de ellos, de una de ellas, lo lleva al hijo, que ya era un adulto, que era el misionero encargado ahí de la obra, y le dice, mátame porque yo merezco morir porque yo maté a tu padre. Y por la ley de mi tribu, tú me tienes que matar. Y me hizo recordar cómo es fuerte, ¿no? El tema de la traición y que es difícil poder perdonar a alguien que te ha traicionado, que te ha hecho mucho daño y finalmente poderle restituir, ¿no? Y mostrarle amor, ¿no? Es un tema muy, muy difícil y muy doloroso, pero Dios también puede hacer esa obra en nosotros. Amén. Amén. Así es. Esto nos muestra también que somos nosotros esclavos de Cristo, ¿no? Y hay que saber la historia de los esclavos. En Éxodo nos va a hablar mucho de la historia de los esclavos, ¿no? Por ejemplo, el esclavo que de su amo entraba soltero, ¿no? Y el amo le daba una mujer y los hijos no eran de él, eran del amo. Pero el esclavo se encariña con la esposa, con los hijos. Al cabo de los 7 años, este esclavo podía ser libre, pero ya tenía hijos, tenía mujer. Entonces, y había una unión muy especial, ¿no? Entonces, el amo decía, ya vete, tú eres libre, pero yo te di esposa, los hijos son míos. No podía, ¿no? Ir. Entonces, el esclavo, ¿qué tenía que hacer? Y acercarse al amo y decir, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, que sí quiero ser tu esclavo para siempre. El esclavo, el amo, lo agarraba al esclavo, lo llevaba a la plaza principal de esa ciudad, frente a los ancianos, y les decía, él quiere ser mi esclavo para siempre, porque ama a su esposa, a sus hijos. Entonces lo ponían a un palo, su oreja, y le metían un fierro caliente, le trasladaban y le ponían un anillo. Ese era símbolo de esclavo para siempre, ¿no? Entonces, esto era muy difícil sacarlo. Entonces, si ha robado, Onésimo, no nos dice qué cosa, ¿no? Algunos dicen dinero, no sé, o le llevó los lingotes de oro, por ahí de repente ha tenido, bueno, como lo han chapado a ese policía, ¿no? La noticia. Y lo cierto es que es fácil de identificar a un esclavo afuera en la calle con esa marca. No pudiendo ocultarse más, es muy posible que Onésimo haya llegado a la cárcel y llega justamente donde está Pablo. Pablo lo evangeliza, por él es mi hijo en mis prisiones. ¿No?
y habrá cumplido su condena, quizás porque Filemón está en una parte y Pablo ya está en otra parte en Roma. Quizás él habrá dicho, acá no me halla Filemón, ¿no? Pero allá alcanzó la gracia del Señor, pensó olvidarse de Filemón, pero Pablo lo agarra y le dice, habrás cumplido, ahora ya conoces el Evangelio, la Biblia dice que tienes perdonar, tienes que ir de vuelta a pedirle perdón. Y entonces ahí está Filemón, ahí está la hermana Apia, de su esposa, y me imagino muy, oye, mira, Filemón, mira, ¿quién es ese sinvergüenza que está viniendo? Creo que es nuestro esclavo. ¿Qué se atreve a venir? Habrá dicho Filemón. Sin ninguna palabra, él habrá estirado nada más el pergamino y este es del apóstol Pablo, le manda y empieza. Hay un momento, no, te quédate ahí nomás, se agarra la carta. Que la reciba como a mí. Yo la recibí al apóstol Pablo con abrazos, lo recibía. Y quiere que la reciba así. Y que, wow, es una linda carta, ¿no? Linda carta, excelente, ¿no? Sí, pastor. Entonces, ustedes imagínense cómo le va entregando la carta, cómo se va desarrollándolo. Y él le dice, de mis prisiones te escribo, y si te debe, ponlo a mi cuenta. Es como decir que yo te evangelicé a ti. Que yo te voy a pagar lo que él te debe, ¿no? Sí, Así sí. le dice, ¿no? Entonces, mira, Algo te esa venía. salvación más grande que tú has recibido, gracias por lo que yo te compartí el evangelio, no va a cubrir todo lo que tengas que pagar por esto. La salvación es gratuita, pero enviándolo por costos es mucho más alto. Y es que sí, lo que tú le debes a él no es nada lo que él te debe, es que sí, ponlo a mi cuenta. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Es lindo, ¿eh? Léanlo o estudienlo, ¿no? Bien, según nuestro sílabo, hoy día debemos terminar también Hebreos. Pastor David. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, no sé si le podría hacer una pregunta a su hermano Josué. Josué, tú en esta carta, ¿no, de Filemón, tiene 23 versículos. ¿Cuál es el versículo que más te impactó, ¿no? Cuando el 5. No sé si me copias. 25 tiene, hermano. Sí. 25. Sí. Bueno, ¿Cuál es el versículo que más te impactó, ¿no? En este análisis que has hecho sobre la carta de Filemón? Bueno, están en las diapositivas, pero aquí justamente puse algunos versículos que más me habían impactado. Yo creo que algo de lo que siempre ha sido, algo que Dios ha tratado conmigo es el verso 14. Dice, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Creo que justo estaba conversando con uno de los muchachos y cuando uno ama, ama sin condiciones. Y a veces también está, y no creo que a veces, sino que está dispuesto, aunque cueste, a perdonar y a seguir adelante, ¿no? Y bueno, también es un tema de dos, ¿no? Pero es el hecho de de dar lo mejor de ti hacia los demás, como en este caso podría ser lo de Filemón. Y quizás, bueno, no sé si tan aplicable o no, pero lo que por acá decimos cuore pacto, ¿no? Si alguien se levanta contra ti y te dice una cosa u otra, cuore pacto, es decir, te resbala, ¿no? En el sentido de cuida tu corazón, guarda tu corazón para que eso no te haga daño, ¿no? No de una manera de indiferencia, sino de saber en quién tiene la mira, quién te amó y seguir adelante, ¿no? Obviamente como seres humanos el proceso es duro, es difícil porque
Cuando te traiciona alguien que no importa, bueno, es fácil, ¿no? No es importante para ti. Pero cuando te traiciona alguien que amas y alguien que estimas mucho, mucho, realmente es muy, muy doloroso y las heridas son profundas. Y entonces, ahí lo que queda es hacer lo que Cristo hizo por nosotros, dar lo máximo hasta donde es posible. Y creo que parte del amor también a veces es también decir, ¿sabes qué? Dios te bendiga, sigue tu camino. Y me hace recordar cuando estaba muchacho, bueno, como jóvenes siempre uno pedía por el tema del amor. Y me acuerdo que yo le pedía, Señor, enséñame a amar como tú amas. Así que pues yo pensé, pues Señor, esta es, tú me vas a decir que sí, ¿no? Entonces yo muy espiritual dije, Señor, si es tu voluntad, únenos, ¿no? Y si no es, apártanos, como el este está apartado del oeste, ¿no? Yo bien espiritual y bueno, ya se imagina cuál fue la respuesta, ¿no? Me apartó como el este está apartado del oeste. Y me costó, ¿no? Y el Señor incluso me llevó a orar por esta chica. Y yo recuerdo claramente que él me dijo que la condición es de que yo me apartara de ella. Dios iba a obrar en ella, le iba a cuidar, le iba a guardar, pero yo tenía que apartarme. Y uy, Señor, eso me dolió en el alma, en el corazón, pero ahí yo aprendí que amar no siempre significa, en el caso de pareja, que siempre esa persona va a estar contigo, ¿no? Pero lo cual no significa que no vas a hacer lo mejor por esa persona, ¿no? Y es que el amor es darse uno mismo, ¿no? Entregarse uno mismo, dar lo mejor de uno mismo, ¿no? Y el amor duele, el amor es sacrificio, el amor también es perdón, ¿no? Por eso es que me impactó mucho ese pasaje, ¿no? Ahí escribí a veces en los versos que, bueno, he dejado de escribir un poco, pero cuando tú ruegas, no es amor. Cuando alguien lo hace por obligación, no es amor. Amor es cuando sale la propia voluntad y lo haces sin esperar nada a cambio, sin condiciones, ¿no? Porque si ya condicionas es simplemente un intercambio de beneficios mutuos. Entonces, para mí, dijo alguien, chiquita pero poderosa, la carta. Sí, muy buena es la carta, ¿ya? Mirándolo ahorita, hay veces podemos decir, ya, un esclavo, ¿no? ¿Para qué? O como Juan Marcos, ¿no? También ya al principio se desanimó, los abandonó, pero después es útil para el ministerio. Y el apóstol le dice a Filemón, yo quisiera retenerlo conmigo, ¿no? Pero tú eres el amo, tú eres el dueño, yo lo encontré, pero ahora te lo devuelvo. Él me es útil en mis prisiones. Un compañero en la cárcel, wow, es algo muy valioso, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, ¿no? Por favor, le pide el favor, ¿no? ¿No? Que sea voluntario, ¿no? Y lo interesante, quizás, dice, se apartó por algún tiempo para que la recibieses para siempre. Wow, porque es un hermano en la fe. Sí. ¿Qué cosas hay que arreglar entre usted, su esposa, con un vecino, con un hermano en la iglesia, con un compañero quizás del pasado, ¿no? Un compañero abierto de mi promoción de secundaria ha hecho un grupo, ¿no? En el WhatsApp, promoción tal, uno está por Argentina, otro está por el Ecuador, otro está en diferentes partes del departamento del Perú. Y ahí estamos escribiendo, ¿no? Y así su cumpleaños de uno, ¿no? Y uno no escribe nada, está muy silencio, te perdono. Una palabrita así lo hace que empiece a hablar, ¿no? Y dice, no me llevaba bien contigo, pero ahora lo que escribes me caes bien, ¿no? Entonces va limando los corazones.
Si hay cositas así, hay que ir sanando nuestro corazón, como lo sanó Filemón, su esposa, Onésimo, Pablo, las cuentas, ¿no? Y qué lindo, todas estas cuentas lo cargó Jesucristo. Todos nuestros pecados, cada pecado que cometemos es una deuda contra el Creador. Y Él lo anota. Por eso es muy importante arreglar cuentas con Dios, ¿no? Y con nuestros prójimos también. Porque Santiago va a decir, para que seáis sanados. Dios quiere que seamos sanados completamente, ¿no? Muy bien, nos quedan 2 minutos y Hebreos lo dejamos para la próxima. Gracias por su asistencia y no se me vaya todavía porque quiero preguntar algunas cositas. A ver, Alexis Jean-Pierre Altamirano, ¿está acá o no? Alexis Altamirano, diga presente. No está, ¿no? No, yo se fue. Sí estaba, pastor. Estaba, pastor, pero no sé. El video. Ya, ¿quién la conoce a él? ¿Quién tiene contacto con él? Es de mi iglesia, pastor. Gracias ¿De tu iglesia? Dios. Sí, pastor. Ya, hermana. Te voy a dejar una tareita más. Que me mande su teléfono, su correo, porque él no me ha dado el primer examen, ¿ya? Ya. También, a ver, en el segundo, Max Jefferson, todavía falta dar su examen. Wilson Natividad, también falta. Juan Elías Pando Pérez, también. Daniel Seminario. Josué Liz Mejía. También no ha dado el examen. No ha llegado el link. Sí, sí lo di. ¿Hoy tarde o...? Lo di esa misma día que usted habló. Ya. El primero sí, pero el segundo... no, el segundo no sabía. Ya, ¿en el WhatsApp está el link o...? Sí. Ya, yo pensaba que era el segundo para los que habían salido mal. No, ese es el segundo ya. Sí, ya, porque el lunes ya les mando el tercer examen de cartas generales y pastorales, ¿no? Y no se atrasen porque si no, ya vamos a estar en problemas al final, ¿ya? Si no sabían, no entiendo, no hay problema, ¿no? O alguna Pastor, dificultad. una consulta, sí. Una recomendación para el tercer examen. Ahí vi la respuesta del examen, ya cuando he dado mi examen, y por ejemplo, hay una pregunta en la cual tiene para marcar, o sea, la respuesta es marcar 3, pero en todas solamente se marca una. Ya. Entonces yo marqué una de las que estaba bien, pero como no marqué todas, a esa es trampa, sí. Pastor. De ahí hay otra observación, por ejemplo, hay otra pregunta, me acuerdo de esa y de otra más, que por ejemplo, en mi caso yo marqué los textos claves y los puse, porque incluso estaban ahí, y le puse otro más, como Romanos 3:23, y me lo puso como malo, a pesar de que los textos estaban ahí. Sí, no te preocupes, ¿ya? Ese es la trampita para que no te saque 100 puntos, ¿ya? El otro, porque el otro, si es que tú lo sabes bien, pero este es correcto, entonces tienes que marcarlo, porque no hay otra alternativa. ¿No? Pastor, le digo porque yo como profesor, a veces el profesor se equivoca. Ajá. Y pone mala la redacción. Claro. Por eso le pregunto. Sí, entiendo. Por eso considero, ¿no? Y los que para llenar nunca me van a exactito a la respuesta, ¿no? Entonces yo las corrijo aparte. Si hay algún reclamo o algo, mándenme su número y yo les mando sus corregidos ya, aumentados sus puntos también de su examen, ¿no? Ahí está, ahí sale todo. ¿Ya? Que sí, les felicito, la mayoría está bien,
¿Ya? Pastor, pero mándanos las notas, pastor, de los exámenes. Que están privados. Pero ahí sale, varón, ahí te da la opción para ver cuánto es tu calificación. Como dice el pastor, hay cosas que él las aumenta o corrige y ya. Ah, ya. Ya, sí. Ya algunos que me han pedido les he mandado, ¿no? Con todo su examen corregido. Ya, pastor, por favor. Y los otros todavía no, Todos, pastor. porque están contentos con su nota. Ya. Pastor, Max está en línea. ¿Max Alba? Sí. Max que pone 59 es aprobado, dice. Sí, no, el reglamento del seminario, no sé, creo que es de 62 para arriba, creo que es aprobada. Bueno, ya, El lunes entonces. sí, ya. También les mando todas las diapositivas que he hecho y le pueden dar una repasada y la grabación, miren, porque ahí también hay muchos datos que sus compañeros han expuesto y de ahí sale el examen, ¿no? Muy bien. Sin otra pregunta, damos por finalizado. Demos gracias al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por estos estudiantes. Gracias porque nos deleitamos estudiar tu palabra y animarnos en esta forma introductoria a cada libro. Pero tienes tantas cosas, Señor, que decirnos y equiparnos para hacer tu obra de la manera excelente. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que nos hace comprender y nos ayuda en nuestras debilidades también. Señor, guarda, cuida a cada joven, a cada estudiante, a cada matrimonio, cada iglesia también que están sirviéndote y fortalécelos día tras día con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Gracias también por los profesores, por los directores que están ahí prestos para servir, Señor, y para enseñar también. Oramos agradeciéndote por este tiempo precioso que nos has dado. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Amén, bendiciones. Amén, bendiciones, éxitos.